No sé si alguna vez escucharon esa frase que dice: todos los caminos nos dirigen a Roma, dando a entender más o menos como que hay muchos caminos, no importa cuál tú tomes, tarde o temprano vas a llegar a Roma, ¿verdad? Tristemente, esa frase no tiene una aplicación bíblica cuando se refiere a entrar al reino de Dios. No hay muchos caminos que nos dirijan para entrar al reino de Dios. De la misma manera, esa es la razón por la que hoy vamos a estudiar solo Cristo. Solo hay un camino para entrar al reino de Dios, solo Cristo. Los reformadores en la época de la Reforma estaban tratando de llevarnos a la Escritura para saber qué es lo que dice la Biblia con respecto a la salvación. Y ya hemos visto que solo la Biblia es nuestra base, es la palabra inspirada de Dios de donde salen esas doctrinas, que solamente somos salvos por gracia, solamente somos salvos por fe, no hay obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y ahora vamos a ver de que hay solamente una persona que ejecutó ese plan de Dios, que hizo factible la gracia de Dios, que hizo factible y que es el objeto donde debemos depositar esa sola fe. Cristo, solo Cristo es esa persona. Vamos a estudiar 3 puntos en base a los versos que acabamos de leer de 1 Timoteo capítulo 2. Primer punto, exhortación de Pablo a orar por todos los hombres. Pablo exhorta a la iglesia a orar por todos los hombres. Punto número 2, Pablo aclara que hay un solo Dios. Y punto número 3, Pablo aclara que hay un solo mediador. Así que entramos con nuestro primer punto. Una exhortación de Pablo a orar por todos los hombres. Versículos 1 al 4. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La exhortación de Pablo para orar por todos los hombres. Si bien, y esto es muy importante para conocer el contexto, si bien Pablo está enseñando de una forma general, su tema general en todo esto que vamos viendo es el orden de la iglesia. Pablo está ordenándole a Timoteo cómo manejarse en la iglesia. En esta porción de la carta está hablando sobre el orden con respecto a la oración de la iglesia. La iglesia tiene que orar, pero no nos vamos a centrar específicamente en el tema de la oración el día de hoy, pero porque hay un tema de fondo también. Y vamos a irnos a esos detalles que normalmente los pasamos por alto en nuestra lectura de estos pasajes. El tema de fondo es la suficiencia de Cristo. No nos olvidemos que estamos estudiando solo Cristo. Y acá va a mencionar aspectos muy importantes que nos van a guiar. Pablo va a empezar a guiar nuestra atención hacia algo que va a ir a decir más adelante. Acá menciona Pablo, hablando de la oración, del orden de la oración de la iglesia, que los hermanos, que la iglesia tiene que orar por todos los hombres. Y ahí sale la primera pregunta. ¿Qué significa por todos los hombres? Muchas veces pensamos que está hablando de universalismo, ¿verdad? Algunos comentaristas lo llevan al punto de la exageración para explicar el punto. Dicen, ¿acaso Pablo está diciendo que la iglesia tiene que orar por cada ser humano del planeta? Suena un poco exagerado, pero en cierta forma esa sería la idea que tenemos, ¿verdad? Cuando escuchamos por todos los hombres.
Porque podemos decir, ¿pero qué significa la palabra todos? ¿Todos? Bueno, pues en esta ocasión, cuando Pablo está diciendo por todos los hombres, no se está refiriendo a cada ser humano del planeta, obviamente. Es imposible. De la misma manera, no está hablando de toda la humanidad en general, aunque si a alguien se le ocurre orar por toda la humanidad, como diciendo, Señor, te pedimos por toda la humanidad, no estará pecando, pero date cuenta que es una oración totalmente general, es una oración totalmente no específica, es una oración muy vaga. Te pedimos por toda la humanidad. Es como cuando les preguntan, no sé si alguna vez, o bueno, es algo bien cliché, ¿no? En los certámenes de belleza le preguntan a las mises, ¿y qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y la respuesta más cliché es la paz mundial. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, pero al final de cuentas es una respuesta bien vaga, bien general. ¿La paz mundial cómo? ¿La paz mundial dónde? ¿En realidad es posible algo así? Bueno, pues es una respuesta que puede darse y puede sonarse muy bonito, pero es algo bien ambiguo. Pablo no está hablando acá de orar literalmente por cada ser humano de este planeta, por cada persona de este planeta. Por ejemplo, hay algunos que se agarran también de estos versos, porque más adelante en el versículo 4, el apóstol Pablo repite y dice, el cual quiere, hablando de Dios, Dios quiere que todos los hombres, otra vez esa frase, sean salvos y lleguen o vengan al conocimiento de la verdad. Y dicen, mira, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La pregunta es, otra vez, ¿Pablo está hablando de todos los hombres de forma literal? ¿Es que acaso, en serio, todos los hombres se van a salvar porque Dios quiere? No olvidemos que Dios es todopoderoso, Él es el soberano y todo lo que Dios quiere es la voluntad del rey, es la voluntad del soberano. Y si Él quiere que todos los hombres sean salvos, bueno, pues se van a salvar todos los hombres. Pero ¿qué dice la Escritura? No olvidemos, la Escritura es nuestra base. Y acudimos a la Escritura, ¿y qué leemos en la Escritura? Que en los tiempos de Pablo ya habían personas que estaban rechazando el Evangelio de Cristo y se estaban perdiendo. Entonces Dios ya de que todos los hombres se salven. No solamente en los tiempos de Pablo, antes de los tiempos de Pablo, en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos claros de personas que rechazaron el llamado de Dios y se perdieron. Y se perdieron. Caín, Saúl, aunque muchos creen que Saúl, bueno, va a estar en el reino de Dios. Muchos otros que se rebelaron contra Dios en los tiempos de Moisés se han perdido. Dios falló a su voluntad de que quiera que todos los hombres sean salvos. Y miren, no estamos hablando solamente en el presente de Pablo y en el pasado de Pablo en el Antiguo Testamento. La Escritura nos muestra que en nuestro presente hoy, que es el futuro de Pablo, la gente se está perdiendo. La Escritura nos muestra que en un futuro no muy lejano a nosotros, la gente se va a seguir perdiendo. Van a haber muchos que se van a perder. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pablo, escribiéndole a los romanos acá,
deja claro que van a haber los que van a recibir ira, condenación en el día de la ira. Y eso entre muchos de la humanidad. Hay muchos que van a que se van a perder. Entonces, cuando le escribe a Timoteo en los versos que estamos estudiando, Pablo no se está refiriendo a salvación de toda la humanidad. Pablo no está mostrando eso en estos versos, que la voluntad de Dios es la salvación de toda la humanidad necesariamente, porque el Señor ya lo hubiera hecho así. Ahora, si eso no está enseñando Pablo, si Pablo no está hablando de una salvación conocida como una salvación universal en un sentido de la palabra, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, pues la respuesta está en el versículo 2. Dice que oren por todos los hombres, y ahí aclara Pablo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo deja claro o muestra un grupo dentro de la sociedad. Aparentemente un grupo que había sido excluido de la lista de oración de los hermanos en la iglesia. Este grupo eran los gobernantes, los reyes. Y tenemos que entender el contexto en el que en el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta. Pablo está escribiendo esta carta en el tiempo en donde la iglesia estaba siendo perseguida, y estaba siendo perseguida por uno de los gobernantes más sanguinarios que tuvo la historia de la iglesia, Nerón, el emperador Nerón. Este emperador era tan sanguinario que usaba a los cristianos que atrapaba en sus persecuciones como antorchas vivientes para alumbrar sus calles. Eso hacía Nerón. Y ahora, Pablo dice, tienes que orar por esos gobernantes. Por Nerón, por sus procónsules, que son los que le siguen a Nerón, ¿verdad? La iglesia estaba recibiendo una instrucción bien chocante en el contexto en el que se escribe la carta. Pablo está diciendo, no dejes de orar por esas autoridades, aunque no quieras orar por ellas. Yo, como apóstol de Jesucristo, te instruyo, Timoteo, a enseñar a la iglesia a no hacer distinción entre quién merece mi intercesión en oración y quién no la merece. No, tú tienes que orar. Pero estaba yendo a algo más profundo que el simple hecho de orar por tus autoridades, que sí, está bien, es un verso que podemos usarlo en ese ámbito, pero está enseñando algo más profundo. Pablo está enseñando que la iglesia tiene que orar por todo tipo de personas, por todo tipo, en el gobierno, hasta los que son parte del vulgo, parte del pueblo. Desde los que son ricos hasta los que son pobres. La iglesia no tiene que hacer acepción de personas, como leemos en el libro que escribe Santiago. No tenemos que hacer acepción de personas en base a posición social o a condición social. Tanto para orar por ellos como para predicarles el evangelio. Tenemos que predicar y orar por todo tipo de personas. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la condición social, tenemos que orar por todos por igual. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Con respecto al tema de la salvación, eso es lo que muestra en el verso 4, ¿no? Dios quiere que todo tipo de personas se salven. Por eso Pablo insta a orar por aquellos que están en el gobierno. Porque tú no sabes, y quizás Dios tiene corazones preparados para escuchar el evangelio entre los del gobierno y se salven al escuchar el evangelio, al creer en ese evangelio. Oremos, dice, ¿no? Oremos, porque tú no sabes a quién Dios quiere salvar de entre los que están en eminencia, entre los reyes, entre los gobernantes.
Oremos por ellos, les prediquemos a ellos también. Ese es el tema de fondo que Pablo toca en este punto. Ahora, tenemos que hablar también del propósito que Dios tiene. Aquí en el versículo 2 dice que oremos por los reyes, por los gobernantes, para que la iglesia viva quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Uno de los propósitos que Dios tiene, que nos muestra acá, el para qué debemos orar, es para que la iglesia viva reposadamente en la sociedad. Es decir, en lo que respecta a la voluntad de Dios, nosotros oremos para que no hayan conflictos, para que no hayan guerras, para que no hayan persecuciones. Pero ¿cuál es la idea de orar así? ¿Acaso es que Dios quiere que su iglesia se acomode y se duerme en sus laureles, como dice el dicho, ¿verdad? Y tumbemos las manos y tengamos las rodillas paralizadas y no hagamos nada. ¿Ese es el propósito de orar por tranquilidad en la sociedad para la iglesia? No, el propósito no es ese. El propósito es que nuestra función, nuestro mandato que hemos recibido como iglesia, se haga menos dificultoso. ¿Cuál es el mandato de la iglesia? O a la iglesia, el mandato que Cristo le dio a la iglesia, ir y predicar el evangelio. Bueno, pues tenemos que orar para que tratemos o podamos vivir tranquilamente y así sea menos dificultoso la predicación del evangelio, la expansión del evangelio. Porque de por sí, aunque vivamos en una sociedad tranquila, en algunos lugares se vive tranquilamente aún, la predicación del evangelio siempre es dificultosa. Porque ahí está no solamente la dureza del corazón del pecador, que no le gusta escuchar el evangelio, que es como espada que traspasa todo nuestro ser y llega hasta lo más profundo. A nadie le gusta escuchar la verdad de Dios con respecto a nuestra situación espiritual. Ahora, añádele a esa dificultad también de predicar el evangelio una persecución o conflictos en la sociedad para la iglesia. Eso lo dificulta más. Esa es la razón por la que Pablo insta a orar para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente y sea menos dificultosa la predicación del evangelio. Hay un propósito de fondo y tiene que ver con el evangelio. Ahora, eso no quiere decir que si hay persecución, nosotros decimos, oh Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Va a ser más difícil? Sí, pero lo tenemos que hacer. Tristemente, cuando las cosas van bien, la primera reacción es no hacer nada. Nos dormimos. Así que la iglesia, casi de una forma general, en toda su historia, ha funcionado en base a jalones de oreja. Dios ha estado jalando la oreja, llamando la atención de la iglesia con dificultades para que podamos actuar en obediencia. Solamente viendo en el libro de los Hechos, por ejemplo, después en el capítulo 7, después de que Esteban fue muerto, se vino, dice, una persecución. Cuando empieza el capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta fue esparcida, ¿por qué? Porque Esteban había sido muerto y aparentemente eso agradó al pueblo y la iglesia empezó a ser perseguida. Pero Dios usó esa persecución para que los que estaban siendo perseguidos, esparcidos por todas partes, prediquen el evangelio. Cuando leemos, por ejemplo, más adelante en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21, leemos y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, dice la palabra, había entre ellos, entre este grupo de perseguidos, cristianos perseguidos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y Dios usó qué para levantar una iglesia en Antioquía? Una persecución. Una persecución. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces Dios va a tener que obrar a través de circunstancias que aflijan a su iglesia para que podamos obedecer a su mandato? Entonces no hay una excusa para que la iglesia deje de hacer lo que Dios nos ha mandado. Tenemos un tiempo de paz todavía acá en Bolivia. Prediquemos el evangelio. Y cuando no lo tengamos en la voluntad del Señor, también debemos predicar el evangelio. Y mira cómo Dios usó. No importaba la circunstancia, Dios iba añadiendo a los que iban siendo salvos, a los que creían en el evangelio. Cuando leemos el versículo 26 ahí de Hechos 11, dice que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía cuando escucharon que habían creyentes ahí y se congregaron allí todo un año con la iglesia, dice el verso. Era una iglesia, porque donde hay creyentes reunidos en el nombre de Cristo, dice la palabra, ahí estoy yo. Ahí está la iglesia. Y enseñaron ahí, dice Pablo, a muchas, Hechos, ¿no? Dice que Pablo y Bernabé enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, Dios va a levantar iglesias por medio de muchas veces la persecución, y los cristianos van a predicar el evangelio y muchos se van a convertir en la voluntad del Señor. Pero debemos predicar el evangelio. Nadie se va a convertir sin la predicación del evangelio. Ahora, ese es el propósito de orar por tranquilidad, ¿verdad? Por tranquilidad en la sociedad. Pero también estos versos que leemos nos muestran un deseo de Dios. Un deseo de Dios. Es algo que no tenemos que malinterpretar. Si bien al principio decíamos que Dios o que Pablo no está hablando acá de un deseo de salvación universal, ¿verdad? Es decir, sabemos que no todos se van a salvar, pero eso no quiere decir que Dios es un Dios déspota, un Dios que se goza en el sufrimiento. No. En ningún momento en nuestra mente entre el pensamiento que Dios es un Dios con algo de oscuridad en él, porque Santiago exhorta a la iglesia justamente por ese pensamiento. No caigamos en el pensamiento de que en Dios hay oscuridad, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice Santiago. El deseo de Dios para salvar, vemos en el versículo 4, dice que estos versos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todo tipo de personas, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo estatus social, sean salvos. Dios tiene personas preparadas en cada área de la sociedad para escuchar y creer el evangelio. Pero tenemos que predicarles. Estos versos son una clara muestra del corazón bondadoso de Dios. El Señor es rico en misericordia, como veíamos hace unos domingos atrás en el tema de sola gracia. Dios es rico en misericordia, dice Efesios capítulo 2. Dios se duele en la miseria del pecador. Pero la misericordia de Dios no salta, no tapa que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios es un Dios de ira contra el pecado. Eso lo veíamos en Salmos capítulo 5. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, aborrece al impío que le da la espalda y rechaza a ese Dios misericordioso, y va a recibir la ira de Dios, la justicia de Dios, porque Dios es santo. Entonces la misericordia de Dios no tapa sus otros atributos. Pero también hemos visto cómo Dios ejecutó esa misericordia por su gran amor, enviando a Cristo. Aquí ya no nos vamos a centrar mucho en ese aspecto, porque ya lo hemos hablado, pero podemos rescatar el deseo genuino que Dios tiene para salvar. Y ese deseo
no se quedó en un deseo. De nada serviría que Dios desee salvar y no haga algo, ¿verdad? Y no haga algo para mostrar, para llevar a cabo ese deseo, llevarlo a una acción. Dios ejecutó ese deseo en una acción sacrificial de amor verdadero para satisfacer así su justicia, su santidad, su ira por el pecado. Y así pues los pecadores podemos ser salvos por medio de creer en aquel que ejecutó esa obra en la cruz del Calvario, que es Cristo. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Terminamos viendo que Dios tiene un deseo, un corazón deseoso de salvar al pecador, a todo tipo de pecadores, desde la alta sociedad hasta los del vulgo, hasta los pobres, hasta los que no tienen estudio probablemente, pero todo tipo de personas Dios quiere salvar. Punto número 2. Pablo aclara que hay un solo Dios. Versículo 5. Porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere mostrar esto? ¿O es que acaso no es obvio lo que Pablo está diciendo, que hay un solo Dios? Bueno, es muy importante esta aclaración que el apóstol Pablo está haciendo, porque deja fuera la opción de que hay dioses distintos para los distintos grupos, ya sean culturales, ya sean raciales, grupos de naciones, oposición social. Pablo dice, aunque Dios nos muestra que hay todo tipo de culturas, todo tipo de naciones, todo tipo de razas, etc., hay un solo Dios. Y no hay distinción. Es decir, no hay un Dios para los ricos y otro Dios para los pobres, ¿no? Hay un solo Dios. No hay un Dios para los judíos y un Dios diferente para los gentiles. No, hay un solo Dios. Pablo está aclarando algo que probablemente puede ser obvio, pero en realidad es necesaria su aclaración. Cuando Pablo le predica o sale en su primer viaje misionero, pasa por Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13. Y Pablo predica en una sinagoga judía y predica el evangelio dado por ese solo Dios a los judíos. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento de pecados, el evangelio de la sola fe, el evangelio de la sola gracia a los judíos. Más adelante, en Hechos capítulo 17, Pablo llega a Atenas, Grecia, y les predica a los gentiles el evangelio de ese solo Dios. Ese solo Dios ha dado el evangelio de salvación. Y les predica a los gentiles el evangelio de la sola fe, el evangelio de la sola gracia, el evangelio donde Cristo es el centro. Entonces no había distinción de la predicación del evangelio que Pablo hacía a los judíos como a los gentiles. Un solo Dios para gentiles y para judíos. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Moisés escribe diciendo, inspirado por el Espíritu Santo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 30, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente también de los gentiles. Y ahí, versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y Él justificará por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Los judíos se salvan por medio de la fe en Cristo, y es por gracia, y los gentiles nos salvamos también
por medio de la fe en Jesucristo, por gracia solamente y solamente por Cristo. Es igual, no hay distinción, porque el Evangelio viene de... No hay distinción de razas, de nación, de lengua, no hay. Y todas esas naciones, y todos esos que somos creyentes de distinta lengua, raza, nación, etnia, somos aquellos que doblamos rodillas para reconocer que Jesucristo es el Señor, como dice Filipenses capítulo 2. Ahora, cuando hablamos de que Dios es uno, ¿no? Debemos aclarar, Dios es uno, como leíamos hace un momento, pero ese Dios es un Dios trino, 3 personas. ¿No? Tenemos esa famosa, ese famoso verso que nos muestra a Cristo encomendando a la iglesia, a los discípulos, ir y predicar el Evangelio. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no dijo bautizándolos en el nombre de Dios? Bueno, acá el Señor Jesucristo, en esa encomendación, en ese mandato a la iglesia, nos está mostrando que ese solo Dios es un Dios trino, porque pone al Padre a la igualdad del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que notar acá que cuando habla del bautismo, dice bautizándolos a los discípulos en el nombre, no dice en los nombres, como si se tratara de 3 dioses diferentes, ¿no? No son 3 dioses, es un solo Dios. Pero Cristo nos muestra la igualdad que hay entre las 3 personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia. Iguales en esencia. Nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios va mostrando muchas veces, y no nos vamos a centrar para hablar de la Trinidad, ¿no? Ese no es nuestro tema ahora, pero era muy importante aclarar, refiriéndonos justamente de que Pablo y Moisés y la palabra de Dios nos muestra que hay un solo Dios, pero es un Dios trino. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y después de esas declaraciones de Jesús, dice que los judíos quisieron apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que Jesús estaba diciendo era una blasfemia, porque Jesús estaba haciendo igual a Dios, dice. Lo quisieron apedrear por esas declaraciones. Más adelante, en Juan capítulo 10, versículos 37 y 38, Jesús sigue hablando y dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y qué pasó después de estas segundas declaraciones del Señor Jesús? Dice que los judíos lo quisieron volver a matar. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús estaba blasfemando al hacerse igual a Dios. ¿Acaso Jesús no se estaba haciendo igual a Dios? Se estaba haciendo igual a Dios, pero no era una blasfemia, porque Jesús hablaba con la verdad. Entonces, como podemos apreciar, Cristo mismo reconocía su igualdad en esencia con el Padre, porque Jesús es Dios. Entonces tenemos un Dios que es trino y que se expresa y se muestra de esa manera en la palabra de Dios. Y así pasamos a nuestro último punto, punto número 3. Ya hemos visto una exhortación a orar por todos los hombres. Y número 2, hemos visto que Pablo aclara que hay un solo Dios. Ahora, una última aclaración. Pablo aclara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Versículos 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Cristo es el mediador. La palabra mediador prácticamente viene de esa raíz que significa estar en el medio. Estar en el medio. Jesús es aquel que fue designado por Dios para estar en el medio entre Dios y los hombres. Pero ¿cuál es la función de Jesús al estar en medio? Bueno, vamos a ver en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6, que Jesús fue de función sacerdotal. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento cumplían esa función de intermediarios entre Dios y los hombres. Dios hablaba al pueblo por medio del sacerdote. Dios recibía los sacrificios del pueblo por medio del sacerdote. El sacerdote era el que hacía de intermediario entre Dios y los hombres de forma, hacia Dios y hacia el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en estos versos de Hebreos 5, leemos versículos 4 al 6, capítulo 5 de Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra, es decir, el ser sacerdote. No, nadie podía decir, yo quiero ser sacerdote y ya empezabas a cumplir esa función. No dependía de ti, de si querías. Era Dios. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios había determinado quiénes iban a ser sus sacerdotes y era la línea de Aarón. De ahí salían sus sacerdotes. Dios lo quiso así y Él lo designó así. Ahora explica en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sumo sacerdote. Cristo no se hizo sumo sacerdote, no se autodenominó, dice que Dios lo designó. Tú serás mi mediador, tú serás mi intermediario entre Dios y los hombres. Tú serás mi sacerdote. Y el escritor de Hebreos usa un verso de los Salmos para aclarar esto, y dice, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y aquí muestra a Cristo como el Hijo, ¿verdad? Y luego usa otra escritura, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí podemos ver cómo Dios le designó esa función de sacerdote a su Hijo. Y ese sacerdocio es superior a cualquier sacerdocio porque es el Hijo de Dios. Es Dios mismo cumpliendo la función de sacerdote, de intermediario, de mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el punto del autor de los Hebreos, ¿no? Pone el sacerdocio de Cristo por encima de cualquier sacerdote del antiguo pacto. Pero nuestro punto acá es mostrar que Cristo fue designado por Dios como el mediador. No hay otro. La Escritura no nos muestra que Dios designó otro tipo de caminos, otro tipo de mediadores, como veíamos en nuestra introducción. No hay otros caminos que nos lleven a Roma. No hay otros caminos que nos lleven a Dios. Hay uno que fue designado por Dios y es Cristo. Cristo es el único mediador designado por Dios. No hay más. Ni María, para los que creen que María es una mediadora más, poniendo a Cristo como un mediador más, ni la iglesia, ninguna iglesia puede ponerse o otorgarse esa función de mediadora. No, solo Cristo. Ni los santos, que son imágenes, ¿verdad? Y muchos le rezan a los santos, poniéndolos como intercesores. Y miren, y se dan cuenta cómo la gente acude a todos estos que acabo de mencionar como mediadores, para que interceda por mí, dicen, ante Dios. ¿Por qué no acuden a Dios directamente, que designó su mediador? Es que muchos tienen una idea muy vaga de quién es Dios. Muchos lo ven a Dios como el déspota, como el malo. No, mejor que vaya la mamá de Jesús a ablandarle el corazón. Y actuamos humanamente sin ir a la Escritura. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador y fue designado por Dios, y ese mediador es Cristo. Y ese mediador es suficiente.
Suficiente, no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es suficiente y es efectivo en su mediación? Porque la palabra de Dios nos muestra en Hebreos capítulo 9, versículo 12, que Cristo pasó los cielos y está sentado en el lugar santísimo, a la derecha del Padre, intercediendo por los suyos. ¿Quién más puede estar tan cerca sino solo Cristo? ¿Quién más? Solo Cristo. Hay un autor que escribe lo siguiente con respecto a ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué proclamamos solo Cristo? Proclamamos solo Cristo porque nadie más ha sido un sacrificio por los pecados, solo Cristo. Nadie más ha pagado la totalidad del espantoso pecado, solo Cristo. Nadie más ha provisto para todos aquellos que creen en Él una justicia aprobada para el día del juicio, solo Cristo. Nadie más ha conquistado la muerte y los poderes de las tinieblas, solo Cristo. Nadie más es el camino, la verdad y la vida, solo Cristo. Nadie más ha pagado el precio por nuestro rescate, solo Cristo. Por eso nosotros proclamamos solo Cristo. Por eso nuestra mediación ante Dios está solo en Cristo. Y eso es lo que nos debe alentar. Nos debe alentar que tenemos un mediador que hizo todo esto. Tristemente, al alejarnos de la Escritura, empezamos a inventarnos otros mediadores, inventarnos otros posibles caminos para interceder ante Dios. Pero solamente invención humana, no es la palabra de Dios. Y así llegamos a nuestra conclusión, que vamos a seguir viendo en preguntas. Número 1. Si hubiera otros mediadores, como muchos piensan, si hubiera otros mediadores, entonces ¿para qué vino Cristo a padecer los dolores indecibles de la cruz? No solamente físicos, sino también al cargar nuestros pecados y al padecer la ira justa y santa de Dios cayendo sobre Él al cargar nuestros pecados. ¿Para qué vino Cristo a padecer todo eso si de todas maneras va a haber la posibilidad de otros mediadores? No. Cristo padeció todo eso porque nadie más podía hacerlo. Y porque nadie más puede interceder ante el Padre. Solamente aquel que padeció todo lo que padeció Cristo. Porque Él era el único justo. Porque Él era el único y es el único perfecto, santo. El único que intercede por nosotros. Y número 2. Igual, una pregunta. ¿Es Cristo para ti? De nuestro mediador. ¿Es Cristo suficiente? Si no lo consideras suficiente para salvar, para justificarte, para santificarte, si no lo consideras suficiente, entonces estás pisoteando su persona en primer lugar. Él es Dios y estás pisoteando el nombre de Dios. Estás pisoteando. Estás pisoteando su obra en la cruz. Estás pisoteando su salvación, su rescate. Todo lo que Él sufrió, lo estás pisoteando. Porque para ti no es suficiente y tienes que acudir a otros. Y estás pisoteando su oficio como sacerdote, como intermediario. Pero, si lo consideras suficiente, entonces, ¿por qué acudir a otros supuestos mediadores? Santos, amuletos, reliquias. Si Cristo es suficiente, como a veces proclamamos, ¿por qué entonces buscamos otros medios de intermediarios con Dios? Cristo es suficiente. Miremos a Cristo, solo a Cristo.
La palabra de Dios dice, mirad a mí en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Voy a terminar con lo que el apóstol Pedro le dice a este grupo de religiosos que querían callarles la boca. Pero Pablo o el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Vamos a orar.